Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al primer invitado de la revista de Opinión Democracia, ingeniero Sebastián Rivadeneira. Lo invitamos para analizar cómo enfrentar esta crisis eléctrica, especialmente desde la visión del sector de la industria tan golpeada como los hogares ecuatorianos también están golpeados. ¿Cómo enfrentar este momento y en qué condiciones? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, y a toda la audiencia de Radio Democracia, Radio Exa. Bueno, después de el largo sufrimiento que tenemos de 4 semanas de apagones, al menos se vienen unas 8 semanas más, es decir, hasta finales de noviembre y mediados de diciembre, recién empezarán a recuperarse los caudales y paulatinamente empezarán a incrementarse nuevamente los embalses poco a poco de las principales hidroeléctricas que están en la parte oriental del país. ¿Esto por qué? Porque todos los años ocurren sequías durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, en este estiaje hubo un adelanto aproximadamente en septiembre, por lo cual ese traslape de un mes ha hecho que los apagones se adelanten. Sin embargo, ya los racionamientos de energía debieron haber empezado en agosto, como se lo indicó en este mismo medio, y las empresas distribuidoras debían haber tenido los programas de racionamiento ya con mucha anticipación, con un horario para el sector residencial y con otro horario para el sector industrial. Y este sector industrial, este horario diferenciado es bastante especial porque hay algunas industrias que están en los mismos alimentadores de sectores residenciales y comerciales, y para hacer los racionamientos necesitan hacer seccionamientos bastante especiales, y para eso se necesita personal operativo en campo. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales ya se lo está considerando, así como el feriado bancario, es también un feriado eléctrico con consecuencias económicas tan graves como las que tuvo el COVID o la restricción de las actividades industriales, especialmente en aquellas industrias que tienen actividades cuya producción tiene que ser continua, como la industria siderúrgica, quienes fabrican llantas, el sector del sector pesquero, todos los sectores que requieren procesos de refrigeración para almacenamiento de alimentos, que prácticamente no deben ser estos sectores de la alimentación costados la energía. Entonces, esto responde a un plan que debió haber ejecutado las distribuidoras con mucha anticipación, Miguel. Esto parte de unos horarios que, como usted dice, ingeniero Rivadeneira, debió preservarse al menos temas tan fundamentales como la industria y la producción. Sí, la industria tiene que darse prioridad porque los trabajadores pueden quedarse desempleados a media luz en casa, pero yo estoy seguro que los trabajadores preferirán conservar sus puestos de empleo, aunque no tengan energía en sus casas, es decir, en el sector residencial. Por lo tanto, claro, las decisiones que tomaron, más que todo es política, porque ellos ven que el grueso de la votación está en el sector residencial, en donde hay el mayor número de habitantes, pero no están considerando que el sector industrial es lo que dinamiza la economía junto con el sector comercial. Sin embargo, el sector comercial, al menos ha habido un 8% de negocios pequeños que han utilizado generadores a gasolina portátiles y que ha estado fuera de sus negocios, como se ha visto en otros medios de comunicación o hemos apreciado que están en la calle. Pero el sector industrial, también hubo un dato falso al manifestar que habían alrededor de 300 megavatios disponibles. El momento en que hubo un anuncio, ni siquiera hubo la restricción, sino solamente un anuncio por parte de las autoridades que habían 300, que se les iba a cortar 10 horas, ¿dónde quedaron esos 300 megavatios? Entonces, en realidad nunca hubo esos 300 megavatios. Y debemos recordar que la generación
que posee cierta parte de los industriales es solamente de emergencia, no pueden estar operando 24 horas porque estos motores están diseñados para trabajar máximo 8 horas. Lo mismo ocurre con los motores que están contratando como emergencia el gobierno y que todo esté en papeles. Estos motores no son para trabajar 24 horas continuas, sino solamente 8 horas. Claro que pueden trabajar 24 horas, pero con el riesgo de que los elementos mecánicos de estos motores se dañen. Cada 250 horas los motores tienen que detenerse para que les hagan cambios de aceites, cada 1000 horas para hacer otro tipo de mantenimientos y cada 10.000 horas tienen que hacer un overhaul, es decir, un cambio total de las piezas, y estos motores máximo resisten 3 overhauls. Es por ese motivo que las centrales térmicas ya cumplieron su tiempo de vida útil. Entonces, no solamente que es una falta de mantenimiento, sino que ya por la vetustez, por los años, ya estos motores perdieron su configuración original. Y para mencionar un ejemplo, en Quito, la central Gualberto Hernández posee motores de una marca japonesa muy prestigiosa. Esta central y el personal técnico de la empresa eléctrica Quito se proveyó con los repuestos originales del fabricante y no le forzan a estos motores operando más de 6, 8 horas al día, en horas pico. Estos motores han soportado más allá de sus condiciones originales, pero sin embargo, la central Huangopolo, que es de Termopichincha, que está al lado de esta otra termoeléctrica, también compró motores de una marca europea muy buena, pero les forzaron en cuanto a su operación en años anteriores y no compraron los repuestos originales de fábrica, y ahorita esos motores están botados. Eso mismo ha sucedido con varias de las centrales termoeléctricas que utilizan motores de Select Termopichincha y de otras unidades de negocio de la Select, y por eso están ahí botados. Entonces, el hecho de que hayan recuperado X cantidad de megavatios no es un mérito, sino más bien es un trabajo normal que tiene que hacer cualquier trabajador, cualquier empresa de la Select, que es gracias más bien a la gestión de los trabajadores, no de las autoridades. ¿Y de quién depende este mantenimiento para que esté en óptimas condiciones? Partiendo de un hecho de lo que usted decía, ingeniero Rivadeneira, estos equipos sirven para emergencia, no para permanencia, o sea, que trabajen permanentemente. Si es para emergencia, 8 horas, decía usted, ¿de quién depende el mantenimiento adecuado? ¿De Select o de quién? Exactamente, cada central de generación está a cargo de una unidad de negocio, y en este caso, cuando hacen las especificaciones técnicas, estas adquisiciones tienen que hacérselas a través de un régimen especial, pero lamentablemente la corrupción de anteriores administraciones y algunos que todavía continúan hacen que utilicen este instrumento jurídico de compras públicas para dirigir la compra hacia una empresa que en este caso tienen amistades o favorecen a la continuidad de estos malos administradores, y no compran los equipos originales al fabricante directamente. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en Termoesmeraldas. Esta central empezó a funcionar, es una central a vapor, en el año 82, y cuando se hicieron algunas de las remodelaciones, porque a los 30 años ya terminó su tiempo de vida útil, en lugar de contratar al mismo consorcio italiano que construyó Termoesmeraldas, contrataron a una empresa intermediaria, tengo entendido que es de Cuenca, y lamentablemente no utilizó la misma tecnología original. Es decir, es como que a un Mercedes le pongan repuestos de un Lada o de un Chevrolet, o sea, eso no va a quedar bien, y por eso es que en este momento Termoesmeraldas 1 genera a la mitad de su capacidad, a 65 megavatios, y si antes consumía 20,000 galones de fuel oil para 6 días, ahora lo está consumiendo en 3 días. ¿Por qué? Porque es ineficiente energéticamente, es decir, gasta más de lo que produce. Y esto es parte de la crisis que estamos viviendo ahora. Por ello decía, ingeniero Rivadeneira, ¿de quién depende este mantenimiento, estas políticas que permitan hacer un mantenimiento responsable y no en estas condiciones como usted nos ha descrito?
Sí, son de Selec, o sea, directamente cada unidad de negocio de Selec son los responsables y para eso existe precisamente cada unidad de negocio tiene una subgerencia de operación y mantenimiento que son los responsables. Ellos solicitan adquisiciones a los departamentos de compras públicas de cada unidad de negocio que se adquieran los repuestos y tiene que eso ser bajo un proceso exhaustivo y con la debida anticipación, como sí lo ha hecho. O sea, por eso puse como ejemplo Gualberto Hernández, que sí es, digamos, una central que todavía está funcionando bien y que utiliza esta tecnología japonesa, que no puedo hacer una propaganda de qué marca es, pero también en las petroleras privadas que tienen su autogeneración en los campos petroleros allá en el oriente, ellos también utilizan repuestos de fábrica y solicitan con anticipación todos los repuestos y no tienen que estar sometidos a las trabas ni a la corrupción que existe en el sector público. Porque claro, si por falta de gestión administrativa demora este proceso, claro, si entran tardíamente van a decir son procesos engorrosos, pero si lo hacen como usted ha citado en el sector privado, se hace con tiempo para que esté en el stock, de tal manera que si falla rápidamente se saca de bodega y se reemplaza. ¿Por qué el Estado ha sido tan ineficiente? La respuesta es única: corrupción. Lamentablemente la gente que se ha encontrado ahí se ha venido reciclando entre las distintas unidades de negocio y eso está repitiendo. O sea, yo creo que esta, más que una respuesta técnica, va a ser una respuesta política y algunos se podrán sentir ofendidos. Pero hubo una empresa, y lo voy a decir con nombres, la empresa Equitatis, tenía una amistad cercana con Gonzalo Quillas, que era el gerente de Selec y fue viceministro de Lenín Moreno. De hecho, al ser viceministro de Electricidad y empezar su gestión frente a la gerencia de Selec en el año 2019 y por supuesto antes como viceministro, ya se nota pues esta deficiencia en no comprar, en no iniciar, perdón, los proyectos hidroeléctricos, térmicos y de todo tipo, cumpliendo el plan maestro de electrificación. Entonces ahí está el primer responsable, pues, porque es la empresa encargada de hacer los proyectos de expansión. Y por eso es que le cuestionan tanto al anterior gerente y nuevo viceministro, porque fue parte de la administración de Uquillas. Él estaba encargado de la parte de planificación y planificación es uno de los pilares fundamentales que se encarga de la ejecución de los nuevos proyectos. Por lo menos hubiese sido bueno tener, aunque sea los estudios de factibilidad, de diseño definitivo, de ingeniería de detalle, pero ni siquiera eso. Entonces, a algunos actores políticos les ha hecho pensar que esta crisis es inducida para la compra de motores. Entonces, lo que ahora le espera al Ecuador son al menos 4 años de una compra masiva de motores que quemen combustibles, hidrocarburos, para ir cubriendo el déficit y sobre todo la demanda que se va incrementando cada año. Entonces, ha habido análisis equivocados en los que manifiestan que son 300, 500, 600 megavatios de potencia, pero eso solamente es a las 7 de la noche. Lo que se tiene que considerar es la energía que se consume durante todo el año, que es alrededor de los 2.000 gigavatios hora. Es decir, esos 2.000 gigavatios hora es el incremento de la demanda cada año. Entonces, ahorita nosotros tenemos alrededor de unos 27.000 gigavatios hora que consumimos durante un año. A eso cada año habrá que sumarle 2.000 gigavatios hora porque es en términos de energía. El análisis correcto es analizar energía, no potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si Coca-Cola Sinclair en un año proporciona 8.000 gigavatios hora de energía, en 4 años Coca-Cola Sinclair ya está cubriendo todo ese incremento de esa demanda. Por eso es importante construir varias centrales a la vez. Pero si se construye una central hidroeléctrica, también tiene que construirse una central térmica, de tal manera que cuando exista la sequía, octubre, noviembre y diciembre,
la central térmica suple ese déficit por esa baja de caudales y de esa manera se equilibra la matriz energética. Y dentro de las centrales térmicas existen muchas tecnologías de fuentes energéticas. Puede ser a gas, puede ser a carbón, a diésel, a fuel oil, puede ser con un reactor nuclear, puede ser geotermia. O sea, existen varias fuentes. Pero lo que en este momento necesitamos es cubrir un hueco gigantesco. Estamos hablando de que si al día el Ecuador consume 91 gigavatios hora, 90, 91 en un día, en este momento tenemos una restricción del 30%. Por eso son los apagones de 10 horas. Entonces, se tiene que tener las fuentes necesarias que me emitan una cantidad de energía constante, 24 horas al día, 365 días al año. Pero estamos hablando de grandes cantidades de energía. Entonces, el proyecto que se ha iniciado de geotermia se aplaude porque eso viene abandonado 30 años, pero eso apenas va a surtir 50 megavatios de potencia. Y el déficit, ahorita están hablando ya de 1.280. Entonces, 1.280 menos 50, todavía hay una gran brecha para cubrir ese hueco. Y los motores que están comprando solamente son para 8 horas diarias, si es que no quieren fundir los motores. Ahora, si es que los hacen trabajar a 24 horas, el motor es muy noble, trabajará, pero se dañará de manera anticipada. Claro, la vida misma de esos motores se va a reducir por el exceso del trabajo. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta situación, ingeniero Rivadeneira? Si uno compara, porque hemos leído las experiencias de Colombia especialmente y Perú, ellos no dependen mayoritariamente como estamos dependiendo la matriz energética desequilibrada, alrededor del 70% la dependencia de energía hidroeléctrica. No llueve, colapsa, no hay agua en los embalses, no se genera hidroelectricidad, colapso general. ¿Por qué dependemos mayoritariamente, siendo importantes las centrales hidroeléctricas, y no se combina lo que usted dice con el funcionamiento paralelo del parque térmico, además de las energías que hay que hacerlo al mediano plazo, las plantas geotérmicas, la solar, la eólica, la fotovoltaica? ¿Por qué dependemos mayoritariamente, ingeniero Rivadeneira, de la generación hidroeléctrica? Ya, su análisis es correcto, Miguel. En el caso de Colombia, aproximadamente el 60%, 60 a 66% de la fuente energética viene de, en este caso, la termodinámica, es decir, centrales térmicas de distintas fuentes. Y apenas un 30% de Colombia es hidroeléctrica. En el caso del Perú, tiene cifras bastante similares, pero de esa fuente térmica la mayoría es a gas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la explotación del gas para aquello. Nosotros todavía tenemos ciertos indicios, pero no tenemos estudios definitivos del Golfo de Guayaquil, del Campo Amistad y todo lo que ya han hablado. Entonces, cuando hagan las perforaciones y se tenga certeza de cuántos millones de pies cúbicos podrán sacar diariamente, ahí podremos hablar de esa tecnología. Ahora, existe un error conceptual que lamentablemente las autoridades y ciertos analistas tienen, es que ellos mezclan los paneles solares con la energía eólica, con la térmica y ponen al mismo nivel todos los gigavatios, todos los megavatios instalados. Y eso es un error bastante graso, porque no es lo mismo tener 100 megavatios de energía hidroeléctrica que 100 megavatios de paneles solares. Los paneles solares me van a producir una cantidad mucho menor de energía, apenas el 15% de lo que me puede producir una central térmica. Entonces, los equivalentes son que por cada 100 megavatios de hidroeléctrica, al menos yo voy a necesitar unos 400 megavatios de energía eólica o unos 600 megavatios de energía solar. Pero mientras la hidroeléctrica, cuando hay agua, me está produciendo todo el tiempo, la solar solamente me produce a mediodía, unas 4 horas diarias.
y la eólica me produce de manera aleatoria. Pero en cambio la central térmica sí me puede producir la suficiente cantidad de energía sostenible cuando son las épocas de sequía. Entonces el ex ministro que salió anteriormente en un medio de comunicación anunció que iban a hacer el mantenimiento de una central hidroeléctrica en el mes de mayo. Eso es lo peor que puede haber, porque en el mes de mayo es cuando más lluvias existe y cuando todas las hidroeléctricas tienen que generar, y ahí se tiene que hacer el mantenimiento de las térmicas. Y en esta época de sequía, cuando no hay agua, ahí debieran estar haciendo el mantenimiento de las turbinas en las centrales hidroeléctricas. Deberían estar haciéndolos lo mejor porque no hay agua. Y tampoco lo han hecho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un desconocimiento de las autoridades del sector. Y de las anteriores y de las actuales, porque las actuales creen que solamente con los motores ya es una solución definitiva, y no es así. Y tampoco tienen ni los inversionistas, ni la estructura financiera, ni siquiera los estudios definitivos, me refiero a factibilidad e ingeniería de detalle de los grandes proyectos hidroeléctricos que se necesitan. Y también debemos tener conciencia de que si se hubiese construido Cardenillo, que sería la última etapa del complejo Paute, tampoco Cardenillo estuviera funcionando. ¿Por qué? Porque no tiene agua, entonces no estuviera produciendo energía. Entonces esto es como un vehículo, si no tiene gasolina, no funciona. Ingeniero Rivadeneira, ahora, a través de esta cadena de fallas que ha habido durante el tiempo, ¿qué hacer con el parque térmico? Si nosotros no tenemos la realidad de Colombia y dependemos mayoritariamente de las lluvias y de la generación de hidroelectricidad. A ver, ¿qué hacer con el parque térmico a estas centrales Gonzalo Ceballos, Trinitaria y todos estos nombres? O sea, prácticamente los motores que están ya obsoletos y que son imposibles de reparar, hay que hacer varillas. Y lo que tienen que ser es reemplazados por nuevos motores o por nuevas unidades térmicas. Pero aquí existe un error. La generación termoeléctrica con motores es solamente para ciertas horas del día. Es decir, para cubrir la demanda pico. Pero lo que sí se necesita dentro del campo térmico son centrales con una fuente continua, como son las centrales a vapor. Mire cuántos años lleva Termo Esmeraldas y a pesar de que no ha sido reparada con el diseño original, sigue funcionando. Lo mismo pasa con la refinería. Hizo un consorcio japonés el diseño. Es decir, prácticamente era un Ferrari y le pusieron repuestos de otra cosa y por eso es que a cada rato se vive dañando y lo mismo sucede ahora ya con Libertad. Entonces eso sucede por el tema de la corrupción y lo que expliqué anteriormente. Entonces, para poner en contexto, a las 7 de la noche Guayaquil está consumiendo 1000 megavatios que en potencia, que en energía es equivalente al 20% consumo de la energía que produce el país. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, lo que dijo el alcalde, que desean tener su propia empresa de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque ven con impotencia que el gobierno no puede resolver estos problemas. Entonces, por supuesto, Guayaquil necesita una central térmica de 1000 megavatios a vapor. ¿Por qué a vapor? Porque ese es un ciclo continuo. Para arrancar una central de generación térmica con un caldero de esas dimensiones, estamos hablando de unidades de 500 megavatios, por lo menos este tipo de calderos necesitan una semana para arrancar. Por la tecnología que desarrollan en el Japón, existe un montón de estas centrales de generación térmica. Termo Esmeraldas arranca en un día y medio, 2 días, y para en un día y medio o 2 días. Entonces, esta central una vez que arranca ya no se para. ¿Por qué? Porque continuamente está siendo abastecida de combustibles y la idea es utilizar combustibles que sean más baratos que los hidrocarburos. Entonces, en lugar de nosotros consumir nuestro producto, deberíamos exportarlo y nosotros importar combustibles que son mucho más baratos, como es el carbón, por supuesto, considerando el tema ecológico, los filtros, haciendo planes masivos de reforestación para que absorban ese CO2
y teniendo en cuenta todas las normativas ambientales y de cuidado que debe tener una central a carbón. Entonces, importar el carbón, que existe una sobreoferta a nivel mundial, y exportar el producto que nosotros tenemos. Le menciono, Miguel, el jueves anterior hubo una conferencia de energía nuclear y el interés y el impacto que tendría en Latinoamérica. Actualmente Brasil y Argentina utilizan esta tecnología. Brasil me parece que tiene un par de reactores que generan 2.000 megavatios, es decir, la mitad de la potencia que en este momento nosotros requerimos. Como consumo. Argentina también tiene lo mismo y están desarrollando y han mostrado interés para ampliar esta capacidad. Y un país tan pequeño como El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha manifestado su interés en iniciar con el tema de energía nuclear, con centrales nucleares. Entonces, ese país tiene una demanda pico de 1.200, es decir, la cuarta parte de lo que requiere el Ecuador. Con 2 reactores suficiente para abastecer a todo El Salvador, con energía que es mucho más barata. Entonces, el pensamiento de este presidente es que si yo tengo una fuente energética mucho más económica, voy a poder inclusive reducir la tarifa para atraer a inversionistas, a la inversión y a la industria extranjera. Acá, en cambio, lo que están diciendo es que se sinceren las tarifas y que se suban para cubrir el déficit de este ineficiente sector eléctrico. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a ahuyentar más lo que ya están pensando en este momento el sector industrial y varias empresas. Como hay apagones, hay la incertidumbre de que esto se vaya a solucionar, hay la seguridad de que van a haber apagones en el año 2025 y los años siguientes, a pesar de la compra en papeles de motores, se van a ir al Perú, se van a ir a Colombia, se van a ir a otros países. Entonces, se tiene que ver fuentes de energía térmica mucho más baratas para dejar de quemar los combustibles que deberíamos estar vendiendo, es decir, la oportunidad perdida que está desperdiciando el Ecuador. Ingeniero Rivadeneira, usted citaba el caso de Guayaquil, la generación propia que se quisiera hacer desde la alcaldía, ahora una central térmica propia en las condiciones del país. ¿Esto no encarecería los costos por un lado y por otro el costo del kilovatio hora? ¿Cómo va a sostener un municipio, el caso de Guayaquil, en esas condiciones y con tarifas subsidiadas como existe en el Ecuador? Es realmente, o sea, si estos anuncios políticos de las autoridades en su desesperación les hace cometer este tipo de errores. ¿Por qué? Porque un municipio no puede sostener la construcción de una central térmica que costaría alrededor de $2.500 millones a $3.000 para tener 1.000 megavatios. Eso es algo recontra difícil. Pongamos el ejemplo del metro de Quito. Costaría 2.000, 2.300. Bueno, también hay dudas sobre cuánto realmente debió haber costado ese proyecto. Pero la tarifa de 45 centavos del pasaje no cubre ni siquiera los costos operativos. Entonces siguen siendo, este tipo de obras grandes son subsidiadas y tienen que tener el respaldo del Estado. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Santiago de 2.400 megavatios. Se estima que por cada megavatio instalado en una central hidroeléctrica cuesta $2 millones. Entonces, haciendo una relación lineal, estamos hablando de que ese proyecto estaría alrededor de los $5.000 millones. ¿Qué inversionista extranjero tiene $5.000 millones para gastarse en 10 años y esperar a ese tiempo de recuperación? Prácticamente eso no hay. Entonces se necesita que el Estado respalde la ejecución de ese tipo de proyectos y que tenga y el Estado no va a tener una tarifa preferente para la recuperación de eso. Lo que sí cabe dentro del análisis técnico y económico es que, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, desde el año 2016 que entró en operación comercial hasta finales del 2023, ahorró $2.300 millones por la no quema de combustibles fósiles. Porque si estuviéramos quemando combustibles fósiles, le hubiese costado al Estado 14 centavos del kilovatio hora más 7 centavos del combustible subsidiado. Y los costos logísticos de transporte, refinamiento y producción y etcétera de cosas. Entonces,
se tiene que ver el tema de hidroeléctricas. ¿Por qué es importante? Porque son una fuente barata, pero tiene que tener el complemento para no tener que pasar los problemas que hoy estamos teniendo. Pero ese complemento de energía térmica tiene que ser una energía firme, es decir, 24 horas al día y no solamente con motores. Y el secreto es, no es el secreto, sino más bien el concepto es la termodinámica, centrales a vapor, con cualquiera de las fuentes que he mencionado, pero tiene que verse las fuentes mucho más económicas. Bien, un gusto recibir las observaciones técnicas del ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto en estos temas, para hablar de esta crisis tan compleja que vivimos y que no es fácil encontrar soluciones inmediatas, sino al mediano plazo, si hoy se hacen bien y se sientan las bases de una matriz energética equilibrada, con un buen mantenimiento de la infraestructura, con la apertura a la inversión privada y también con un marco legal actualizado. Ingeniero Rivadeneira, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un gusto haber compartido con usted, estimado Miguel, a la audiencia, y bueno, que se siga preparando la ciudadanía. Lamentablemente ha habido una especulación en el mercado de la compra de los generadores. Es mejor no caer en este tipo de especulación, y en febrero, cuando ya prácticamente los apagones se hayan ido, pues ahí sí adquirir con tiempo los generadores que van a necesitar. Aproximadamente en una casa con un generador de 1000 vatios es suficiente para que no exista un desperdicio de energía. Un gusto saludarles. Muchas gracias, muy amable. El ingeniero Sebastián Rivadeneira, técnico en los temas que hemos analizado. Crisis del sector eléctrico. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el director de análisis semanal, economista Walter Spurrier Vaquerizo, a propósito de esta crisis eléctrica, y que el país se entere, recuerde, porque somos malos para revisar la historia. ¿Qué pasó con el fatídico mandato 15? Que es parte de la crisis que hoy le pasa factura al Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa